Bienvenidos a Estado Crítico, el espacio de análisis político sin filtro. El día de hoy tenemos un programa interesante sobre el análisis del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Acompáñanos. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Estado Crítico. Pues sí, ya después de un rato de estar inmersos en toda esta actividad política del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues bueno, realmente vamos a analizar todo lo que se dio en el contexto inicial sobre el primer informe de gobierno de la presidenta. Pues la presidenta llega a la presidencia el 1 de octubre de 2024 en una transición, pues bueno, adelantada que rompió con décadas de tradición. Fue un día simbólico, la primera mujer presidenta del país, en donde asumía un cargo en medio de altas expectativas y con el bastón de mando como un símbolo de continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación. Menos de un año después, el 1 de septiembre del 2025, presenta su primer informe de gobierno, un informe lleno de cifras, de aplausos internos y de críticas externas, pero también una jornada que quedará grabada en la historia. Ese mismo día, los jueces, magistrados y ministros electos por el voto popular tomaron protesta, dando inicio al controvertido nuevo sistema judicial mexicano. Al principio vamos a hablar de todos los logros o los supuestos logros dentro de la narrativa presidencial y del discurso. En la parte de economía y bienestar, pues se habla de un crecimiento del PIB del 1.2%, modesto, pero por encima de las previsiones más pesimistas que tenían los análisis económicos. Una inflación controlada de cerca del 3.5% y un desempleo de 2.7% que, según las narrativas oficialistas, es uno de los más bajos de la historia reciente. Se habla de un dato que pues ha sido muy polémico en tema de la inversión extranjera récord, sobre 36 mil millones de dólares en solo 6 meses. Aquí me parece que habría que también poner cuáles, pues bueno, todos los capitales que también justamente por este tema de falta de seguridad jurídica y muchos otros aspectos también han salido del país. El incremento del salario mínimo de cerca del 12%, algo que sí veo yo de manera muy positiva. También habrá que preguntarle a los empresarios cómo ven este tema. Pues claramente también a los empresarios eso los deja dentro de un parámetro normal en cuestión de crecimiento, pues también en algún sentido mal parado. En fin, hay datos que han sido controversiales acerca de esto. A mí me parece algo sumamente positivo la parte del salario mínimo, el incremento del salario mínimo. Y evidentemente algo que llamó la atención es la incorporación de trabajadores de plataformas digitales al sistema de seguridad social, que justo ese es un dato en donde por eso dicen que incrementa el empleo, pero realmente pues estos trabajadores ya tenían ese trabajo, ya estaban digamos en una actividad económica, quizá no necesariamente regulada o quizá no necesariamente como se dice en el argot, dados de alta en la parte del sistema de seguridad social, y por eso hablan de un incremento también en la parte del empleo. Pero bueno, en la parte de programas sociales se habló de un presupuesto histórico de más de 836 mil millones de pesos, que es prácticamente 6 veces más que desde el año 2018, en donde toma protesta y posesión del gobierno de la Cuarta Transformación a cargo de Andrés Manuel López Obrador. Nuevos programas intencionales y muy interesantes, como la pensión para mujeres del bienestar, como la beca Rita Cetina, que es para estudiantes, y apoyos directos a los pueblos originarios,
y a comunidades afromexicanas. En la parte de seguridad, que me parece que es una de las partes más relevantes y en donde sí claramente me parece que todos los mexicanos hemos visto un avance bastante contundente a cargo del supersecretario Omar García Harfuch, llevando, digamos, a cargo toda esta estrategia de seguridad en coordinación con las Fuerzas Armadas de México, por supuesto con la Fiscalía General de la República. Entonces, pues una de las cifras mucho más celebradas en cuestión de la reducción de los homicidios, cerca de un 25%, según los datos oficiales. Aquí creo que es importante resaltar que todos estos esfuerzos que han visto coordinados, una vez que lograron la coordinación, por supuesto, una vez reorientada la parte legislativa para que pudieran llegar a tener ese alcance, para que fuera también una policía de investigación que pudiera generar carpetas, digamos, de investigación mucho más prontas, expeditas, para poder generar justamente las detenciones que hemos visto con claridad, que en ese sentido va con bastante determinación el gobierno de Claudia Sheinbaum, y es algo que sin duda los mexicanos nos tiene que poner pues muy felices, porque sí es algo que ha sido muy muy importante, sobre todo para todos los que vivimos en México y en ciudades complicadas también como la Ciudad de México. Además, se ha habido una presunción muy muy intensa sobre el desmantelamiento de laboratorios de drogas, operaciones contra el crimen organizado, etcétera, que sin duda esto también tiene que ver con una coyuntura política con el gobierno de los Estados Unidos de Donald Trump. Es algo que sin duda Estados Unidos ha estado de una manera muy incisiva haciendo, pues bueno, las peticiones, y no nomás las peticiones, sino de repente amagues sobre incursiones directas en cuestión de inteligencia, militares, etcétera, explícitamente a los cárteles de la droga, que ahora para aquel país son considerados como terroristas. Así que, pues bueno, me parece que ahora sí que, como haya sido la situación, me parece que esto es un aspecto bastante positivo que vale la pena resaltar, y es algo que en lo particular yo, en mi opinión, generaría de manera positiva para el gobierno de Claudia Sheinbaum. Del otro lado tenemos la reforma judicial, y pues bueno, por supuesto, de manera simbólica, me parece que para ellos fue un gran logro. La primera elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia, aunque ha sido muy controvertida. En principio, por cosas que hemos platicado en otros programas, el tema de los acordeones, el tema del Tribunal Electoral, al final de cuentas, pues bueno, esta cooptación completa del poder, pues no nomás del poder ejecutivo, ahora del legislativo y del judicial, me parece que pues dentro de esto están viéndose, o al menos en la narrativa o en el discurso, oímos a el ministro presidente Aguilar hablar acerca de una corte pues bueno, inclusiva, por supuesto, para el derecho de los indígenas, el derecho de los pueblos originarios, etcétera, algo que claramente nunca se había visto en esa manera, y me parece que en ese sentido es algo positivo. Ahora tendríamos que esperar a ver cómo van a ejecutar, cómo van a pronunciarse en todo ello en torno a todos los asuntos que tienen pendientes, que sabemos que son muchos asuntos, sin duda, y no se puede decir de otra manera, es que esta corte también, digamos que tiene también una visión mucho más cuatroteísta, si lo queremos ver de ese lado. Esperemos que nos den una muy buena sorpresa y buenos resultados a todos los mexicanos, porque así como la presidenta gobierna para todos los mexicanos, aunque no sean necesariamente simpatizantes de su corriente política, pues me parece que la Corte, en ese sentido de la parte de autonomía, tendría también que hacer lo mismo.
Insisto, creo que es un logro simbólico en donde Sheinbaum, pues bueno, calificó esto como un paso histórico hacia la justicia del pueblo y para el pueblo. En cuestión, pues también tendríamos que hablar un poco de los fracasos y de los desafíos que presenta el gobierno de Claudia Sheinbaum. Siempre detrás de los discursos, pues obviamente también hay sombras, ¿verdad? Y en la parte de seguridad y crisis, pues bueno, la parte en donde platican y tienen la narrativa de que bajaron los homicidios, pero el crimen organizado realmente sigue intacto, ¿no? Sí hay detenidos, sí de repente nos dejan a ver ahí entre todas las noticias que están haciendo esto y desmantelan este lado, sobre todo se han ido mucho contra la parte del huachicol. Pero realmente, ¿qué queremos los mexicanos? Queremos, pues no nomás que procesen a las personas, no nada más se trata del procesamiento, digamos, judicial y que logren llegar a las penas como cárcel, sino que, pues bueno, realmente las personas que están operando esto, porque es claramente que hay funcionarios de gobierno dentro de esto, ya es una economía, digamos, política delictiva, ¿no? Vamos a llamarlo así, donde hay una violencia inmesurada, pues bueno, ese tipo de situaciones es algo que definitivamente es algo en donde tendrían que poner mucha atención si es que realmente este nuevo sistema de, pues sí, de gobierno queremos llegar a donde realmente se pretende de llegar. La violencia pues no ha desaparecido, ¿no? Simplemente me parece que se está transformando. En estados como Guanajuato, como Michoacán, como Sinaloa, siguen viviendo bajo la presión de los cárteles que controlan esos territorios absolutamente completos. Hemos visto temas en Michoacán con los limoneros, con los aguacateros. En la parte de Guanajuato, pues simple y sencillamente se están peleando las plazas. Todos estos grupos delictivos que hoy pues generan, sí, definitivamente generan terror, generan el que no exista por parte de capitales extranjeros o nacionales la parte de la inversión justamente en esos estados del Bajío que se han visto muy golpeados económicamente por esta situación, al igual que Michoacán, Sinaloa. Digo, vamos a hablar prácticamente de todo el país, ¿no? Por zonas, pues los grupos delictivos están peleando esos liderazgos, esas hegemonías que tratan de generar a lo largo de eso, porque pues lo que buscan es más poder, más dinero, y esto, pues bueno, genera un daño directo a la vida interna del país. En cuestión de economía, pues bueno, vemos que hay una economía frágil. Realmente no podemos hablar que hayan datos económicos interesantes, aunque se quiera hacer parecer que México va muy bien. Pues bueno, yo le preguntaría a usted que me está escuchando, a ustedes que me están escuchando, ¿cómo ven la parte de la economía? En mi perspectiva, la economía se ha frenado bastante, pues bueno, el hecho de que exista no inversión, el que no haya nuevos negocios, el que no haya necesariamente nuevos empleos y haya caído el desempleo, nos hablan de datos económicos, no solamente la inversión del Estado para poder reactivar y la parte, digamos, clientelar, que también le hemos hablado durante mucho tiempo, en donde el Estado le da a las familias mexicanas, pues sí, han mejorado a lo mejor el ingreso. Si es que vemos solamente la variable del ingreso, pues sí, muchas familias mexicanas han mejorado su ingreso, pero ese ingreso, ¿en qué se traduce? En cuestión de gasto. Bueno, pues también las familias mexicanas han tenido que gastar mucho más en salud, ¿no? El tema de salud en México realmente está por los suelos, en una situación histórica que ya no viene nada más del gobierno de Claudia Sheinbaum, sino del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, en donde no se privilegió esto. Cierto que venía la parte del COVID y tuvieron que hacer muchas cosas, reconversiones, etcétera, pero es un tema que no se ha atendido. La continua falta de medicinas, la crisis, hemos visto por muchas partes estas
¿cómo se llama?, manifestaciones, inclusive de los cuerpos médicos, de las personas, los médicos, enfermeras, enfermeros, doctores, de estas instituciones de gobierno que dicen, esto ya no es sostenible, la gente necesita sus tratamientos. Hemos visto gente con tratamientos con cáncer, con hipertensión, con diabetes y simple y sencillamente pues las medicinas no están. Y eso me parece que sí es una responsabilidad plena y completa del Estado mexicano. El crecimiento de la economía pues me parece que ha sido muy frágil, un crecimiento del 1.2, que puede sonar pues bueno, bien como un crecimiento, pero realmente ese crecimiento de 1.2 no es un crecimiento de 1.2, prácticamente el crecimiento está en cero, ¿no? Es una práctica completamente insuficiente para un país con las dimensiones de México. México es una de las 20 economías más fuertes del mundo, de las mejor posicionadas en América Latina, ¿no? Y pues bueno, hay unas muchas situaciones en cuestión de la dimensión de México, las dudas sobre el combate real a la corrupción y a las trabas internas de la inversión siguen pues absolutamente presentes. Otra de las cosas importantes es la reforma judicial. Está completamente bajo sospecha. ¿Por qué lo digo bajo sospecha? Pues porque realmente así es como se ha tentado. Hemos notado que en todos estos aspectos han sido complicados, lo que presenta un logro histórico de lo que ha estado sucediendo sobre la reforma al Poder Judicial. En principio, la participación ciudadana en la elección de jueces fue bajísima, alrededor del 13%. Hay críticas de que el nuevo sistema judicial se puede derivar en un poder judicial sometido al poder político. El recién creado Tribunal de Disciplina Judicial pues ya anunció que va a revisar el patrimonio de jueces y podrá encarcelar a los corruptos, algo que para muchos suena con mucho más control político para el tema de rendición de cuentas, pero habrá que ver si estos instrumentos no los empiezan a, ejecutar contra aquellos que no opinen de manera igual o que, no se alineen al discurso de la presidencia o de los poderes que ahora gobiernan a nuestro país. Por el otro lado, a mí me parece que fue una ceremonia pues histórica, ¿no? El 1 de septiembre no solo fue un informe, fue también una instalación, del Poder Judicial. Más de 800 jueces y magistrados, junto con los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia, rindieron protesta. Todos por primera vez en la historia, electos por un voto popular, y vamos a ponerlo, esto sí, muy entrecomillado. Yo creo y sigo pensando que aquí hubo pues muy cargados los dados hacia muchas situaciones. En fin, vamos a ver cómo empieza a resultar la parte del Poder Judicial y cómo empiezan a dictar sus sentencias, no nomás la Suprema Corte de Justicia, sino que todos los jueces, ¿no? Jueces de distrito, colegiados, en fin, todo este tema ha sido una imagen inédita, ¿no? De los magistrados alzando la mano frente al Congreso bajo la mirada de la presidenta. Y pues bueno, para el oficialismo fue la consumación de una promesa, ¿no? Acercar la justicia al pueblo. Para la oposición, para organismos internacionales y para algunos juristas, fue el inicio de una era de incertidumbre, porque puede existir independencia judicial sin quienes imparten justicia llegan por la vía de las urnas, con campañas financiadas y respaldos políticos. Eso es una pregunta que tendremos que hacer. Ahora, del otro lado, pues ¿qué ha pasado con la oposición? Pues bueno, la oposición, ¿qué hizo durante todo este tiempo? Pues PAN, PRI, Movimiento Ciudadano denunciaron haber sido excluidos del acto protocolario previo al informe. Reaccionaron con protestas, discursos incendiarios, algunos no tanto, acusaron al gobierno de avanzar hacia una narcodictadura comunista. En fin, la oposición, más allá de la retórica, lo cierto es que se ha visto debilitada, dividida y sin un proyecto claro que contraste a la llamada Cuarta Transformación. Un escenario de gobierno de Sheinbaum se mueve con libertad, pero también
pues bueno, sin los contrapesos reales. En este caso, otra vez, creo que todos, inclusive el oficialismo, ha dicho que le hubiera gustado, le gustaría ver una oposición mucho más articulada en este tema de manera muy penosa, y para algunos podrán decir necesaria. Algunos tendrán opiniones diferentes. Hemos visto en la parte del Congreso, la parte de Alejandro Moreno y el senador Fernández Noroña, en donde ya hubo un tema que también, pues no podemos decir que no antes visto. Me parece que Noroña va con su narrativa ahora diferente. A mí me parece ese señor en cierto momento, pues la verdad, con una actitud bastante hipócrita, deleznable, diciendo que eso nunca había pasado. Ya vimos muchos clips, muchos videos en donde Noroña, cuando era adversario o cuando era oposición, pues bueno, hacía lo mismo y hasta cosas peores, inclusive entre sus pares de su mismo movimiento. Vimos una muy clara de Porfirio Muñoz Ledo, al cual creo que todos los que estamos en el medio o que nos gusta el tema de la política extrañamos a ese gran hombre luchador de verdad, un gran ser humano, pero también un hombre con mucha conciencia, que desafortunadamente después pues se separó de este movimiento, pues realmente vio que no era lo que le habían platicado, no era el movimiento, sino era simple y sencillamente llegar al poder para poder instalarse en el poder. Hemos visto situaciones muy críticas como la de Adán Augusto y todos esos cuadros que hoy están dañando claramente la intención, que yo veo como muy legítima, de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ojalá y la presidenta en algún momento, y esto es un llamado en lo particular a ella, a que vea que ya es momento de que el nuevo régimen que ella está logrando instaurar se sacuda con todos esos temas del pasado que la persiguen. Y hablo directamente de las acciones de López Obrador, de todas esas personas que son completamente obradoristas y que no ven realmente una visión de país a largo plazo, que no ven la visión de país que me parece que ella tiene como una doctora, una mujer preparada. Hay veces la vemos en el discurso muy contundente y hay veces se vuelve a alinear, no sabemos exactamente qué está pasando. No me puedo atrever a decir que llegan llamadas de Palenque para decirle, oye, por aquí no, aquí haz esto, aquí haz lo otro. Yo no puedo atreverme a decir esto. Creo que la presidenta es una mujer inteligente. Creo que tendría que tomar ciertas decisiones que quizá a lo mejor no estén alineadas a la parte del movimiento, pero las tendría que tomar por México, porque México somos la mayoría de las personas. Y si bien es cierto es que la parte de su narrativa política en cuestión social es algo muy loable, que ha dado ciertos resultados, me parece que tendría que alinear a todas aquellas personas que no tienen esa misma visión, que solo ven llegar al poder para lograrse enriquecer, que vemos que las narrativas de izquierda ahora ya no conjugan con las realidades. Vemos casas de mucho dinero, vemos derroches por todos lados, los viajes. Entonces, ¿dónde está el discurso verdadero de la Cuarta Transformación? ¿Dónde está ese movimiento en donde realmente se ve o querían hacer ver que la gente va primero? A mí me parece una burla llegar como estas cosas que vimos de Andy López Beltrán en Japón, con derroches, cenas de 47,000 pesos y demás. No digo que estén mal haciendo esas cosas, yo no me voy a dar los golpes de pecho. Lo que digo es que si dentro de una narrativa clara de austeridad, de austeridad republicana, justamente, que es un movimiento de izquierda, de no a los excesos, primero el pueblo, eso me parece que es una burla para el pueblo, es una burla para el pueblo en general de México, en donde se vive día a día, en donde el ingreso no alcanza, en donde hay que darle de comer a las familias. Y estos personajes de la política de Morena, que ahora ya se creen pues prácticamente intocables, ¿no? Vuelven a llegar a las narrativas aquellas del PRI, ¿no?
de gente que hubo en el PRI, por supuesto. Yo no estoy diciendo que no, en el PAN también los hubo seguramente, en Movimiento Ciudadano pues no tengo nada, pero seguramente también, es decir, la clase política en México no está entendiendo qué es lo que queremos los mexicanos. Pero bueno, amigos, pues esto fue el programa del día de hoy, de Estado Crítico. Efectivamente, pues una reflexión sobre el primer año de gobierno de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. No olviden suscribirse a mi canal, compartir este episodio y dejarnos sus comentarios. Mi nombre es Omar Aguilar Naim y aquí seguiremos siempre con la mirada puesta en el poder. Muchísimas gracias y hasta la próxima.